Entonces, luego de bajar el archivo, queda en la carpeta, el nombre de la extensión es XLS, el nombre de la extensión puede ser visible o no. Por ejemplo, aquí en View, en File Name Extensions, si lo marco o lo desmarco, ven que aparecen o no aparecen las extensiones. Eso es importante porque yo podría tener otro archivo de tipo datos con formato con extensión CSV. Y entonces, vean ahí que si yo no tengo habilitado eso, los dos parecen un documento de Excel, a menos que por aquí en tipo, ustedes se fijen, uno dice cierto formato, el otro dice otro, pero no nos dice mucho. Entonces, a pesar de que el icono pueda tener el mismo programa, a pesar de que yo pueda cambiar el programa por defecto con el que abro la extensión de ese tipo de archivos, lo más útil sería que ustedes habiliten la extensión para saber si es formato Excel o si es formato CSV, que significa archivo separado por comas, coma separate value. Ok, les mencionaba que no había visto que no tenía habilitado el audio, que guarden el programa de Spider, el punto .py, en la misma carpeta que tienen el archivo que descargamos de Excel. O sea, aquí y aquí, en la misma carpeta, el archivo PY y el archivo de salarios. Una cuestión importante que les pasa mucho es que hay personas que no tienen la extensión del archivo habilitada. Véanlo ahí, está deshabilitada. Y no sé por qué vienen y piensan que poniendo aquí XLS, como que están habilitando la extensión o ponen XLS y están bien porque ven el XLS ahí, pero vean que estos otros no se les ve la extensión. Eso me va a provocar un error ahorita que voy a dejar para que lo tengan de ejemplo. Entonces, en Spider lo que vamos a hacer es cargar ese archivo. Para ello ocupamos una librería llamada Pandas. Pandas, que viene de Panel Dataset. Pandas. Y la tenemos que importar, import pandas, y le voy a poner un nombre más corto, pd. Lo que voy a hacer es cargar ese archivo. Lo voy a cargar con una función que está dentro de esta librería pandas que se llama leer _,
Excel. Si fuera otro tipo de archivo como CSV, sería leer CSV. Entonces por aquí leer Excel. Le paso la ruta del archivo. Como se encuentran en la misma carpeta, no tengo que poner c/Diego/ descargas/ clase 10/ salarios.xls, sino que solo puedo decir salarios.xls. Esa función me va a leer el Excel, va a crear algo llamado un data frame y por eso voy a ponerle a esta función df, aquí me equivoqué, es pd, que es pd de esta librería. Entonces eso lo lee el archivo y lo va a guardar aquí. Si están acostumbrados a seleccionar y correr con este de acá, la primera vez que ustedes corren este código, si lo corren con este botón, no les va a funcionar porque por alguna razón Spider no se va a dar cuenta en qué carpeta está. Tienen que correrlo la primera vez, el primer clic que dan a correr este programa con el botoncito verde de acá y ya después pueden seguir utilizando este de acá cuando él se dio cuenta en qué carpeta estoy. Aún así, si les pasó lo mismo que a mí, de que le pusieron .xls, van a ver que no existe ningún archivo, les va a dar un error que dice no such file or directory y el nombre de este archivo. Entonces eso es porque este nombre de aquí está mal, en realidad es xls.xls dos veces. Está dos veces, ese realmente no es el nombre del archivo, debería ser ese de ahí sin la doble repetición de la extensión. Entonces, si yo vuelvo a correr el programa por aquí, tal vez ahora sí, no me va a salir ningún error como acá, y significa que se acaba de cargar una variable, véanlo aquí en el Variable Explorer, un data frame con 19 filas y 7 columnas. Ok, un minuto para ver que lo puedan hacer bien y me dicen si tienen algún problema. Profe, una pregunta, no hay diferencia entre comillas sencillas, así como puso usted, y comillas tradicionales, ¿verdad? No, estas comillas de aquí sirven exactamente para estas comillas de acá. Y eso es porque, por ejemplo, si estoy escribiendo en inglés, yo puedo escribir algo como Diego's House. Entonces, em, entonces esa comilla tiene un significado ahí, ¿verdad? O si estoy escribiendo otra cosa, algo como Diego dijo, y aquí abro comillas, el vino. Entonces, precisamente para eso es la razón de que estas comillas sean intercambiables, por si yo tengo que utilizar una comilla simple dentro de una oración, entonces utilizo dobles y esta de aquí, pero si yo tengo que utilizar una comilla doble dentro de una oración, puedo utilizar esta de aquí y utilizar la comilla doble de acá. Para usualmente, un gringo lo escribe casi siempre con comillas de este tipo, sino es como más común, digamos, cuando uno programa en inglés. Ok, gracias.
Ok, chicos, ¿todo bien? ¿Alguien con problemas? Ok, si todo está bien, entonces varias cosas. Uno, esto es un data frame DF. Un data frame es un panel de información de filas por columnas. En específico, este tiene una pregunta. Ustedes ven este panel que tengo aquí de colores como púrpura y rojo. Sí, sí, se ve. Genial, gracias. Entonces, este es un panel. Aquí lo estoy abriendo con Spider, con un visor que tiene Spider, pero no necesariamente es una forma que en otros IDEs, en otros ambientes de desarrollo IDE, lo van a ver. Entonces, simplemente para efectos de visualización rápida, y tenemos varias columnas. En este caso hay algo que tienen todos los data frames, que es el índice de la columna, y luego vienen ya propiamente los datos, dado que ese Excel tenía como primer fila esta columna de aquí. Esta era la primera fila de ese Excel. Él automáticamente la va a tomar como el encabezado, a menos que yo le diga de parámetro que header es falso, ninguno, no. NONE, entonces no va a tomar ningún encabezado, significa que no hay encabezado, sexo, nombre, salario, base, aumento anual, ese es el encabezado. Dado que tiene encabezado, entonces va a tomar esa primera fila como encabezado y vemos que ahí tenemos varios datos que son sexo, con una variable de 2 valores dicotómica, hombre y mujer, nombre, salario base, un numérico, aumento anual, un valor, un número, dedicación exclusiva, prohibición y carrera profesional. Son nombres de pluses que reciben los empleados, algunos de los empleados públicos en gobierno. Entonces, esto es un mínimo ejemplo de eso. Es un ejemplo, Profe, ¿sí? ¿dónde estripó para ver eso? Le di doble clic en cualquier de estas partecitas, aquí, 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 doble clic y él te lo abre. Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces, vean algo importante, el índice va de 0 a 18 y eso va a ser importante ahorita cuando queramos sacar, por ejemplo, la tercera, que es el índice 2 fila, y digamos, las primeras 3, 4 columnas. Pues quiero sacar solo esta parte de aquí, esta información de Sandra, Maureen, Daniela. Entonces yo tengo que decir de la 2 a la 4 y de la columna sexo a la columna aumento anual. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ya tengo mi data frame, puedo empezar a trabajar con él. Vamos a ver algunas funciones que tienen los data frames. Yo puedo decir data df.describe y vamos a ver si me lo describe. Aquí voy a tener que ponerle print para que salga. Ok, entonces con describe, entonces, dado que casi no cabe aquí, él va a poner estos 3 puntos aquí y como hay más, bueno, ahí creo que me puso todas las filas, todas las columnas, parece que sí. Entonces vamos a ver si lo veo bien, voy a hacerle un poquito ahí. Entonces para cada columna numérica, él me va a calcular la cuenta, el mean, el promedio, standard deviation, la desviación estándar, el mínimo, los cuartiles y el valor máximo para cada una de las columnas que hay. Como hay muchas columnas ahí, entonces él pone puntitos suspensivos en este caso para decirme que no le quede espacio para poner los nombres
todas las columnas, pero lo podemos sacar cada una de estas de forma independiente. Ahorita vemos. Eso es describe. Si quiero ver por ejemplo, tener las variables de cuántas filas y columnas tiene ese data frame, le puedo decir algo como frame de f.size. Entonces me dice que es, no, es shape, perdón. Shape me da una tupla, por eso hay paréntesis aquí. Recuerden que la tupla y la lista son casi lo mismo, solo que una tiene paréntesis así, 19,7, y la lista, perdón, esa es la lista, y la tupla es 19,7. Podría tener más numeritos ahí, pero en este caso son dos elementos, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Eso yo lo puedo guardar en una variable, tamaño, tam. Y si quiero sacar solo una cosa de ahí, la primera, digo tam, posición 0 o posición 1, y entonces voy a sacar el número directamente que estaba en esa tupla. Un minuto para que lo puedan copiar. Ok, ¿todo bien? ¿Dudas hasta este punto? Listo, entonces, como les mencioné, podemos sacar partes de un data frame utilizando una función que es lock. Lock me permite sacar partes de cierta, partes del data frame. Por ejemplo, si yo quiero sacar la fila 0 que corresponde a Edgardo y el nombre de Edgardo, entonces voy a decir, deme la 0 con el nombre. El nombre está en mayúscula, solo la N. Corro eso y me dice, ok, aquí no son paréntesis, son corchetes así, llaves. Entonces me dice Edgardo. Sí, sí. Fila, columna. Véanlo aquí. Fila, columna. Puedo sacarlo de múltiples formas. Ejemplo,
si quiero los nombres de las primeras 5 personas, puedo poner 0,5 y el nombre, corro, y aquí está Edgardo, Adriana, Sandra, Maureen, Daniela, Samantha, pero vean que el índice en donde empieza en 0. Entonces, si yo quería las 5 primeras personas, tenía que decirlo hasta la posición 4. Si yo quiero sacar, por ejemplo, ahora, de la fila 0 a la 4, pero me interesa sacar más columnas. Vamos a ver cuáles columnas hay. Columns, DF columns. Ahí tengo este listado de columnas, sexo, nombre, salario base, aumento anual, carrera, etc. Quiero sacar desde sexo hasta salario base. Desde esta columna, 2 puntos, igual que acá, hasta salario base. Ahí están. Y si yo quiero sacar, por ejemplo, esto mismo de aquí, pero solo las posiciones pares, esta posición, la 2, la 4, entonces puedo decir aquí otros 2 puntos, y entonces aquí podría decir de la posición 0 a la 4, pero en brincos de 2, como el range. Entonces ahí solo saco la 0, la 2 y la 4. Un minuto para que copien.
Ok, ¿cómo les va con esto? Bien, profe. Gracias. ¿Qué más cosas podemos ir haciendo con un data frame? Podemos sacar columnas o valores de las columnas y aplicar funciones. Por ejemplo, yo puedo decir df, abrir los corchetes, tomar una columna como salario base, esta de acá. Vean que eso me va a sacar todos los valores de esa columna, del salario base, y ahí puedo aplicarle una función, por ejemplo, min, calcular el promedio 401,000 de todos esos valores. Puedo aplicarle una función como min, me va a dar el valor mínimo, max, me va a dar el valor máximo. ¿Qué más? Podría, por ejemplo, decir solo df.core de correlation y me va a dar para todos los valores numéricos. Vamos a ver si lo imprimo. Aquí. Profe, pero digamos, una pregunta, usted todas estas cosas las hace con DF solo porque le pusimos DF, ¿verdad? Correcto, exacto. Si yo le hubiera puesto aquí Pepe, entonces acá tendría que poner Pepe, Ujú. salario base, Pepe, todo lo que está aquí en amarillo, exactamente, gracias. Y bueno, por aquí no se ve muy bien, pero si tuviera otro IDE, como hay muchas columnas, estos valores de aquí es una correlación y nos está diciendo que, por ejemplo, entre salario base y dedicación existe una correlación de 0,31, muy baja, pero entre aumento anual y salario base existe una correlación de 0,6, bastante relativamente alta. Y bueno, ahí hay un montón más de funciones que en el momento de necesitarse uno puede ver qué listado de funciones tienen los data frames. Otro minuto para que puedan copiar.
Algo típico que uno va a querer cuando está trabajando con datos es filtrarlos para sacar solo cierta información que no sea de interés. En este caso, por ejemplo, podría querer sacar solo las personas que cumplen cierta condición, ejemplo, que el salario sea mayor a cierta cantidad, entonces podría decir DF, abro los corchetes y aquí poner una condición como similar a un if, en la cual me filtre solo los datos que cumplen ello. Por ejemplo, yo podría decir que del salario base, de esto de acá, del data frame, del salario base, deme los que sean mayor que cierta cantidad como 400,000. Y entonces ahí me va a dar solo las filas 4, 0, 4, 5, las 6, las 7, la 11, la 12, la 14 y la 15, 16 y 17. Podría ponerlo tal vez en 450. Y me va a dar un poco menos de filas, 4, 5, 7, 11, 12. Y a eso puedo aplicarle una función. Por ejemplo, podría decir cuál es el promedio de los salarios que sobrepasan cierto umbral. Pues ahí podría decir que el promedio de los valores que sobrepasan 450,000, aquí es ese, bueno, 558. Me va a dar en todo caso todos los demás promedios de las demás columnas. Pues si quisiera solamente el de salario base, tendría que hacer esto, pero decirle que de todo esto de aquí, deme solamente de nuevo el salario base. Déjalo aquí. Y ahí solo me da un valor, ese de ahí. Vean cómo todo se encadena, esto es importante. Va como encadenado. Entonces yo puedo decir aquí, todo esto es un data frame. En esta parte en azul lo estoy filtrando. Y todo esto quedó como un data frame de varias filas y varias columnas. Como todo esto es un data frame, como todo esto es un data frame, al igual que esto, que estoy marcando solo en azul, es análogo a esto de aquí, en azul. Entonces yo puedo sacar una columna de este data frame de la misma forma que saco una columna de este data frame de acá. También pude, por ejemplo, haber hecho algo así. Esto lo guardo en un segundo data frame y a eso le saco a ese otro data frame, que era esto de aquí, saco la columna salario base y le calculo el promedio. Un minuto.
¿Dudas, consultas hasta este punto? Ok, podemos, por ejemplo, seguir filtrando de diferentes formas los data frames. Podría decir del data frame, deme la información que cumpla esta condición y el i, aquí sería un ampersand, si fuera un o, sería una barra vertical, pero puedo decir deme los salarios de más de 450,000 y donde la columna sexo sea igual a H. Si la columna es una sola letra, entonces yo puedo decir una sola palabra, perdón, pues yo no ocupo decir toda esta notación de aquí, sino que con solo decir el nombre de la columna después del punto de un data frame, él ya la va a sacar. Entonces puedo decir de ese sexo sea igual a hombre. Si corro esto, me va a dar un error porque voy a tener que poner paréntesis aquí y aquí, aquí y aquí. En buena teoría, ahí vamos a hacer esto más pequeño. Aquí me equivoqué. Este no va aquí, sino que va acá. Y ahí está. Solo estos dos hombres cumplen que su salario base sea mayor que 450,000. Un minuto para que lo copien. Profe, y una pregunta, en eso donde usted usó el ampersand, no, no son aplicables los operadores lógicos AND y aquellos que habíamos visto, ¿verdad? Esto de aquí, Ajá. así, no, no me debería dejar. ¿Ves? Me da un error. Porque es una anotación interna de pandas. Ah, ok. Ok, listo, gracias. Hasta este punto sería que entra la materia para el próximo examen. Recuerden que el próximo examen ya es la siguiente semana. La semana del 25 al 28. Vean por aquí. Aquí les había puesto las fechas tentativas de evaluaciones
Y el siguiente va del 25 al 28, entra pandas y matrices. Entonces, porfa, vayan practicando. Recuerden que el lunes es el examen corto y el jueves el examen. Y de momento, eso sería por el día de hoy. Si tienen alguna duda, con gusto.